El coma es la falta de respuesta que el paciente tiene para poder despertarse. Los pacientes que presentan a menudo coma están en el extremo y necesitan de una evaluación y estabilización inmediatas. Para mantener el estado de alerta se requiere de la función intacta de los hemisferios cerebrales y la preservación de los mecanismos de excitación en el sistema de activación reticular. Este sistema de excitación está anatómicamente representado por una serie de estructuras en el tegumentum y del tronco encefálico rostral y el diencéfalo y proyecciones de la corteza cerebral. Las principales son neuronas productoras de acetilcolina en los núcleos peribraquiales, formadoras por los núcleos tegmental pedunculopontino y tegmental dorsal lateral. Se proyectan en dos vías: dorsal, que hace sinapsis con la línea media, y los núcleos talámicos no específicos, que después va a enviar señales glutaminérgicas a gran parte de la corteza cerebral. Y la segunda, una vía ventral desde el tallo cerebral hasta el tegmentum, que alcanza el protencéfalo basal, especialmente en el hipotálamo posterior, en donde se sintetiza la histamina y otras hormonas como la hipocretina u orexina, contribuyendo a la excitación cortical. Y esta excitación es indispensable para la realización de cualquier tarea y la capacidad para estar despierto. Involucrados en la inhibición de la inconsciencia reversible del sueño, la adenosina también puede proporcionar una inhibición de la retroalimentación del sistema de excitación, así como teniendo un marcador de desequilibrio que producirá el estado de coma. Para perjudicar la conciencia, la disfunción cerebral debe ser bilateral. La disfunción del sistema reticular o el sistema complejo que contiene vías involucradas en la excitación y el mantenimiento de la vigilia. Se da por el resultado de una afección que tiene efectos difusos, como trastornos tóxicos, metabólicos, hiperglucémicos o hipoglucémicos, hipoxia, uremia, sobredosis de droga. Dentro de la etiología pueden diferenciarse diferentes trastornos que pueden producir al menos un coma transitorio. El número 1 es las lesiones cerebrales estructurales. Las lesiones cerebrales estructurales son aquellas que destruyen o comprimen directamente el tejido cerebral. Debe incluir estructuras del sistema reticular, obviamente, y hacer la corteza cerebral que se vuelva difusamente disfuncional, como la hemorragia, infartos y el evento vascular cerebral. Las lesiones en masas supratentoriales individuales pueden producir un coma a causa de una hernia, un desplazamiento de las estructuras cerebrales de un compartimento intracraneal a otro, poniendo al paciente en coma por compresión o desplazamiento hacia abajo del diencéfalo o estructuras del lóbulo temporal a través de la apertura tentorial. Los tumores pueden causar presión, pero los hallazgos neurológicos van a ser lentos. El inicio abrupto se asocia a la hemorragia en expansión, infartos focales. El coma también se puede producir por la hidrocefalia. Una de las causas es cuando hay un aumento mayor de líquido cefalorraquídeo. Acordémonos que se produce normalmente en los adultos de 100 a 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo en el plexo coroideo y desemboca en el espacio subaracnoideo, donde se absorbe predominantemente por el sistema venoso a través de las vellosidades aracnoideas. Su oclusión conduce a un aumento de la presión intracraneal y resulta en el coma por hidrocefalia. El coma por hemorragia es por una de las cuatro causas siguientes. 1. Hemorragia subaracnoidea espontánea generalmente resulta en una ruptura de un aneurisma en el círculo de Willis, con presentación clínica de la cefalalgia y puede deberse a la hidrocefalia aguda o anóxico isquémico. La hemorragia subdural es una acumulación de sangre entre la duramadre y la membrana aracnoidea, asociada a un trauma o una presión intracraneal baja. Agentes anticoagulantes o antiplaquetarios son la principal etiología, lo que resulta en una compresión del tálamo y la presión sobre el tronco encefálico. La hemorragia epidural, con mayor frecuencia, es asociada a un traumatismo con fuerza contundente a los pacientes que pueden presentar una confusión inicial o pérdida de conciencia de la que se recuperan, solo para posteriormente hablar y deteriorarse. 4. La hemorragia intraparenquimatosa, a causa de la hipertensión y cambios vasculares asociados.
aunque la angiopatía amiloide y la coagulopatía son otra de las causas. Y básicamente es por una interrupción de los tractos clave y a un aumento en general de la presión intracraneal. Dependiendo de la ubicación de la lesión estará el grado de coma y el cuadro clínico. Dentro de los trastornos metabólicos y nutricionales vamos a tener diferentes causas. Una de ellas es que existen numerosas encefalopatías debido a la insuficiencia orgánica, como la hepática, la renal, la pulmonar, la cardiovascular o la suprarrenal. O trastornos de electrolitos, como la hipernatremia, hiponatremia, hipocalcemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, hipermagnesemia o hipofosfatemia. En las toxinas exógenas también pueden hacer un coma, y esto, dependiendo del fármaco o la droga que el paciente haya consumido, será el síndrome correspondiente: simpático mimético, simpatolítico, colinérgico o anticolinérgico. La hiperglucemia también puede causar coma, más comúnmente en el contexto de que un estado del hiperglucémico o hiperosmolar, en donde el paciente con niveles de glucosa mayores a 600 miligramos sobre decilitro y la osmolaridad mayor a 320 miliosmoles sobre kilogramo, más comúnmente asociado al estado cetoacidótico diabético. En los trastornos electrolíticos, la hiponatremia produce un desequilibrio de la osmolaridad intracelular versus la extracelular, el flujo de agua libre hacia el parénquima cerebral y el desarrollo del edema cerebral. La hipernatremia también puede causar coma, y la corrección demasiado rápida, particularmente cuando la hipernatremia se desarrolla de manera aguda, puede causar y conducir a la desmineralización o hemorragia intracraneal debido a cambios abruptos en el volumen intraparenquimatoso. En los agentes hipnóticos sedantes actúan facilitando el efecto del neurotransmisor ácido gamma aminobutírico, conocido también GABA, hiperpolarizando las neuronas a través de un aumento de la conductancia del cloruro o del potasio. Los opioides también tienen múltiples sobrereceptores, en especial el receptor mu, que es el responsable del coma. También puede ejercer efectos a través de adenilato ciclasa o de canales de calcio y también de canales de potasio. La fenciclidina y la kentamina deprimen, por lo tanto interrumpen los tractos talámico-corticales, disociando sus efectos y las funciones superiores. El monóxido de carbono es una toxina compleja que afecta a la disociación de la oxihemoglobina y aumenta el estrés oxidativo. Interrumpe la respiración celular y produce a la generación de especies reactivas de oxígeno. Todo esto puede contribuir al desarrollo de un deterioro neurológico hasta llegar al coma. Las infecciones sistémicas, o más precisamente la inflamación sistémica, puede causar una encefalopatía que generalmente es reversible y se asemeja a las encefalopatías metabólicas en general. Los mecanismos que se proponen comúnmente son la microcoagulación deteriorada, desequilibrio aminosídico, efectos directos e indirectos de las citoquinas y generación de radicales libres y efectos secundarios de la falla de los órganos, como en el caso del coma mixedematoso como forma grave del hipotiroidismo, haciendo cambios en el metabolismo de la glucosa y conduciendo a déficit significativo de la conciencia, o en la insuficiencia renal, o en la falla hepática causando por una acumulación de toxinas endógenas, incluido el amoníaco. El encefalograma en este caso mostrará un patrón graduado de la gravedad desde la lentitud leve hasta un patrón de supresión de estallido. Las convulsiones, más comúnmente mioclónicas asociadas a trastornos metabólicos, pueden también causar llegar al coma. La hipotermia se define como una temperatura corporal basal menor a los 35 grados centígrados. Pero como causa principal del coma, la temperatura deberá de estar menor a los 28 grados centígrados. El reflejo de la luz pupilar se pierde y el paciente puede parecer tener muerte cerebral. A medida que baja la temperatura, la transmisión sináptica del cerebro falla.
La hipertermia o la fiebre se define como una temperatura basal corporal mayor a los 38 grados centígrados. La hipertermia o fiebre se define como una temperatura corporal basal mayor a los 38.5 grados centígrados. Las temperaturas mayores a los 42 grados centígrados produce directamente encefalopatía, con una disminución de los ritmos en el encefalograma, a menudo de las convulsiones, asociadas mayormente a la disfunción metabólica con un mal funcionamiento deteriorado de la bomba de sodio y potasio en las membranas de las células neuronales gliales. También en el trauma. En el trauma, inmediatamente después se puede variar una lesión primaria inducida con una conmoción cerebral, y esta causa una lesión axonal difusa en un estado epiléptico que puede ser responsable del coma. En la historia clínica, el paciente que llega a la sala de urgencias es crucial que se busque información acerca del paciente, buscando activamente en fuentes alternativas de información entre los miembros de familia y personas presentes, y si el paciente está medicado y tiene alguna comorbilidad. Generalmente el coma es debido a la hemorragia subaracnoidea y el infarto cerebeloso, mientras que en el coma por infección puede evolucionar durante horas a días. El coma por envenenamiento puede ocurrir de minutos si es causado por una gran dosis de droga. El inicio y el curso del tiempo del problema será debido a la y el tipo de droga que se haya utilizado. Por ejemplo, si se observan convulsiones, dolor de cabeza, vómitos, traumatismo cráneoencefálico y la ingesta de drogas, ¿qué tan rápido puede aparecer los signos y síntomas? Aparecen en un estado progresivo o progresivo y menguante. En la historia clínica se indagará el estado mental basal, infecciones recientes y posibles exposiciones a infecciones, viajes recurrentes, ingestas de comidas inusuales, problemas o síntomas psiquiátricos, historial de drogas, uso de alcohol o otras sustancias, enfermedades sistémicas previas y concurrentes, incluyendo la insuficiencia cardíaca de nueva aparición, arritmias, trastornos respiratorios, enfermedades metabólicas, hepáticas o renales. El examen físico completo proporcionará pistas para el diagnóstico del coma, como la bradicardia acompañada por un aumento de la presión intracraneal y una hipertensión sistémica que puede ocurrir en el contexto de fármacos simpaticolíticos como la clonidina. La taquicardia es común con intoxicación por drogas psicotrópicas, intoxicación por ketamina, hiperactividad adrenérgica por hemorragia intracraneal e intoxicación por metanfetamina. La bradipnea puede deberse tanto como la toxicidad opoide como en el sedante hipnótica. La bradipnea, en el caso del contexto de la enfermedad estructural del sistema nervioso central, sugiere un compromiso medular y a menudo es un evento preterminal. La temperatura, como ya vimos, aparte de sugerir una exposición ambiental, puede sugerir infección, envenenamiento por salicilato y trastornos del sistema nervioso central, sugiriendo hemorragia subaracnoidea y lesión hipotalámica. La hipotermia, aparte de ser ambiental, sugiere toxicidad por sedante hipnótica o hipotiroidismo. En la cabeza podemos buscar signos evidentes, como la deformidad o signos sugestivos de fractura que deben evaluarse específicamente, como la equimosis orbitaria bilateral o los ojos de mapache, y hematomas postauriculares o signo de Battle. En los ojos, comúnmente la toxicidad por opioides y la clonidina, la midriasis es común en el envenenamiento por estos compuestos, con propiedades anticolinérgicas. En los ojos, comúnmente en la toxicidad por opioides y la clonidina, la midriasis es muy común por el envenenamiento de estos compuestos, con propiedades anticolinérgicas. El nistagmus horizontal es común en el etanol y el nistagmus vertical es poco frecuente y sugiere agentes disociativos, y la desviación de la mirada puede ser
en respuesta a una lesión hemisférica ipsilateral, lesión pontina contralateral o un foco convulsivo. Las pupilas bilateralmente no reactivas como signo indican un mal pronóstico para el paciente y muerte inminente. En la garganta, las membranas mucosas secas sugieren una deshidratación profunda o toxicidad anticolinérgica, aumentando la salivación con toxicidad por ketamina. El examen neurológico determina si el tronco encefálico está intacto y dónde se encuentra la lesión en el sistema nervioso central. El nivel de conciencia se evalúa gradualmente, intentando despertar al paciente primero con comandos verbales, luego con estímulos no nocivos y luego con estímulos nocivos. Por ejemplo, la presión sobre la cresta supraorbital, el lecho ungueal o presión sobre el esternón. La escala de Glasgow se usa porque es una medida relativamente confiable y objetiva a la gravedad de la respuesta y la falta de la conciencia. La escala asigna puntos en función de las respuestas a los estímulos. La escala de Glasgow, por primera vez publicada en 1974 en la Universidad de Glasgow por los profesores de neurocirugía Graham Trasdale y Brian Janet, la escala se compone y es principalmente utilizada para descubrir objetivamente el alcance de la alteración de la conciencia en todo tipo de pacientes agudos médicos y de trauma. Evalúa a los pacientes de acuerdo con tres aspectos: la capacidad de respuesta de las respuestas reveladoras, motoras y verbales. La escala de Glasgow se divide en tres parámetros: la mejor respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. El puntaje total del coma tiene valores entre 3 y 15, siendo 3 el peor y el 15 el más alto. Por ejemplo, una puntuación de 10 podría expresarse como una GCS de 10 igual a E3, B4, M3. La clasificación de la gravedad según TBI nos muestra la significancia clínica en donde el sistema de Glasgow o la escala de Glasgow de 8 ya significa gravedad. La relación entre el Glasgow y el resultado de la base de una clasificación común de la lesión cerebral traumática aguda es grave de 3 a 8, moderada de 9 a 12 y leve de 13 a 15. Las pruebas de laboratorio, la neuroimagen inmediata y a veces la medición de la presión intracraneal son importantes para la evaluación del coma. En las pruebas de laboratorio, la glucosa sérica, el calcio, el potasio, el magnesio, el fosfato, la urea, la creatinina van a ser importantes. También un examen de drogas que rara vez es exhaustivo. Se puede enfocarse como para incluir nada más alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos, opiáceos, cocaína, anfetaminas, antidepresivos tetracíclicos, salicílicos, acetaminofén u otros agentes. Dependiendo de la historia clínica, se puede hacer individualmente para cada uno de estos. Una gasometría arterial o venosa también puede ser útil, particularmente la sospecha de envenenamiento por salicilatos y alcoholes tóxicos. Las pruebas del encefalograma, por ejemplo, pueden ser útiles en pacientes que tienen antecedentes de un trastorno compulsivo. La punción lumbar debe realizarse en cualquier caso en sospecha de meningitis y encefalitis. Se sospecha de un aumento de la presión intracraneal y se mide la presión del líquido cefalorraquídeo. La hiperventilación causa hipocapnia, que a su vez disminuye el flujo sanguíneo cerebral y a nivel corporal o a nivel sistémico a través de la vasoconstricción. La reducción de la PCO de 40 milímetros de mercurio a 30 milímetros de mercurio puede reducir la presión intracraneal en aproximadamente 30%. La PCO2 debe mantenerse entre 25 y 30 milímetros de mercurio, pero debe evitarse la hiperventilación agresiva de menos de 25 milímetros de mercurio, porque este enfoque puede reducir el flujo sanguíneo cerebral y el exceso puede provocar isquemia cerebral. La tomografía computarizada es sensible a hemorragias intracraneales.
cambios importantes en las estructuras de la línea media y efectos en masa. La resonancia magnética es superior para mostrar los primeros signos de encefalitis herpética simple para las lesiones del tronco encefálico. La PCR para virus de herpes simple 1 y 2, la PCR bacteriana de amplio rango y la PCR específica de patógenos meningios y la PCR para la tuberculosis antimicrobiana y la PCR de transcriptasa para el enterovirus son importantes también para el diagnóstico. Se debe realizar también una radiografía del tórax para detectar una nueva enfermedad pulmonar que pueda afectar a la oxigenación. El diagnóstico diferencial más importante que tenemos que hacer es el de la muerte cerebral versus el coma. En 1959, Mollaret y Goulon descubrieron el coma irreversible en 23 pacientes y en silencio encefalográfico. Esto llevó a un nuevo concepto de muerte cerebral y fue hasta 1981 que la Universidad de Washington se estableció la definición. Y esta es como la pérdida irreversible por la causa conocida de las funciones cerebrales neurológicas intracraneales tanto del hemisferio derecho como el izquierdo y como del tronco encefálico. Una evaluación clínica incluye lo siguiente. Número 1. Establecer la causa inmediata e irreversible del coma por el historial clínico y la exploración de neuroimagen y de laboratorio. Número 2. Temperatura, que esta deberá ser en la mayoría de los pacientes que necesita de instrumentos para alcanzar la temperatura normal o casi normal. Para mantener la presión arterial sistólica, la hipotensión debe ser acordada a la pérdida del tono vascular periférico hipovolémico. La evaluación neurológica usualmente se realiza con presión arterial sistólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. El examen neurológico hay una puntuación menor de 3 en Glasgow y en la ausencia de reflejos pupilares, sin movimientos oculares y respuesta motora y sensitiva facial y en ausencia de reflejo faríngeo y traqueal para la apnea o ausencia del patrón respiratorio. En la estabilización inmediata en la sala de urgencias, la vía aérea, la circulación y la respiración van a ser importantes para el tratamiento inmediato del paciente. Y después se tendrá que admitir en el paciente a una sala de cuidados intensivos. El coma, por causas estructurales, puede ser catastrófico e intratable. Sin embargo, cuando hay una causa que es tratable y se debe de tratar quirúrgicamente o con intervención farmacológica o mecánica geográficamente localizada. Los pacientes con enfermedad cerebrovascular, isquemia, deben ser valorados de inmediato, idealmente por un equipo que incluya a un neurólogo para evaluar su condición para la trombólisis intravenosa e intracraneal. El tratamiento implica el proceso para la homeostasis y el objetivo es la normalización de valores como de la glucosa en suero y la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono en sangre. La atención de apoyo inicial incluye asegurar las vías respiratorias, asegurar la vía de oxigenación y ventilación adecuadas y asegurar una buena circulación, como ya se había comentado, con fluidos intravenosos si es necesario y con fármacos vasopresores. La atención de apoyo avanzada, que puede incluir la alteración de pH sistémico o compartimental para reducir la toxicidad del fármaco o aumentar la excreción del fármaco, esto dependiendo de la historia clínica y de las pruebas de laboratorio que ya hayamos realizado. Hay toxinas específicas que inducen al coma, para las cuales la terapia antidotal específica puede ser crítica para el paciente. Por ejemplo, el fomepizol para los alcoholes tóxicos, hidroxicobalamina para el cianuro, naloxona para los opioides. La terapia antidotal juega poco o ningún papel en el tratamiento de la mayoría de las toxinas que pueden producir coma. Si hay hipertensión sistémica, hay que reducirla cuidadosamente.
La disminución de la pared arterial, por ejemplo, por debajo del nivel habitual del paciente, puede provocar una isquemia cerebral. Algunos pacientes en coma están desnutridos y son susceptibles a la encefalopatía de Wernicke. Esta se debe administrar de forma rutinaria tiamina de 100 miligramos vía intravenosa o intramuscular. Si la glucosa del plasma es baja, los pacientes deben recibir 50 mililitros de dextroxa vía intravenosa o al 50%. Si se trata de un trauma, el cuello se inmoviliza hasta realizar una tomografía computarizada para descartar daños en la columna cervical. Si se sospecha de una sobredosis de opioides, se administra la naloxona, 2 miligramos vía intravenosa. Si hay una sobredosis reciente de las drogas, aproximadamente menos de una hora, hay que hacer un lavado gástrico que se puede realizar a través de un tubo orogástrico de gran diámetro. Después de la intubación endotraqueal, el carbón activado se puede administrar según sea necesario a través de un tubo orogástrico. Si se sospecha de un aumento de la presión intracraneal, la intubación orotraqueal debe ser importante para la disminución de la presión intracraneal. Debido a que la intubación nasotraqueal, el paciente respira espontáneamente y provoca tos y náuseas y aumenta la presión intracraneal, ya que aumenta debido a anomalías intracraneales. Para minimizar el aumento de la presión intracraneal, que puede ocurrir cuando se manipula la vía aérea, algunos médicos recomiendan administrar lidocaína 1.5 miligramos sobre kilogramo vía intravenosa 1 o 2 minutos antes de administrar el paralítico. El etomidato es una buena opción para pacientes hipotensos o traumatizados porque tiene efectos mínimos sobre la presión arterial. La dosis intravenosa es de 0.3 miligramos por kilogramo de peso para los adultos o más de 20 miligramos para un adulto de tamaño promedio. La succinilcolina de 1.5 miligramos sobre kilogramo vía intravenosa típicamente se usa como paralítico. Los paralíticos deben usarse solo cuando hay que considerarse necesarios para la intubación y evitar mayores aumentos de la presión intracraneal. El control de la presión intracraneal. El objetivo es mantener menor a 20 milímetros de mercurio y la presión de la perfusión cerebral de 50 a 70 milímetros de mercurio. El drenaje venoso cerebral se puede mejorar bajando así la presión intracraneal, elevando la cabecera de la cama a 30 grados y manteniendo la cabeza del paciente en una posición de línea media. Se requerirá de varias estrategias para mantener el objetivo de la presión intracraneal. En la sedación, el propofol se usa a menudo en adultos. La dosis es de 0.3 miligramos por kilogramo por hora, por infusión de vía intravenosa continua, debido a que los sedantes pueden enmascarar los hallazgos de los cambios neurológicos. Su uso debe minimizar y siempre que sea posible. La hiperventilación. La reducción del PCO2 de 40 milímetros de mercurio a 30 milímetros de mercurio puede reducir la presión intracraneal en aproximadamente 30%. La hiperventilación que reduce la PCO2 de 28 a 33 milímetros de mercurio disminuye la presión intracraneal durante unos 30 minutos y algunos médicos la usan como medida temporal hasta que otros tratamientos surtan efecto. Evitar la hiperventilación agresiva a menos de 25 milímetros de mercurio reduce el riesgo para que pueda influir en el flujo sanguíneo cerebral y produzca isquemia cerebral. La hidratación. Se utilizan fluidos isotónicos. En los pacientes que no tienen signos de deshidratación o sobrecarga, los líquidos intravenosos con solución salina normal puede tenerse o comenzarse de 50 a 70 mililitros por hora.
Según el sodio sérico aumentará o disminuirá la cantidad. En los diuréticos, la solución del manitol al 20% se administra de 0.5 a 1 gramo por kilogramo vía intravenosa y de 2.5 a 5 mililitros por kilogramo durante 15 a 30 minutos. Luego se administra con frecuencia necesaria, generalmente cada 6 u 8 horas, en una dosis que varía de 0.25 a 0.5 gramos por kilogramo por día. El manitol debe mantenerse con precaución en pacientes con enfermedad coronaria grave, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o congestiva vascular pulmonar, porque el manitol expande rápidamente el volumen intravascular. La furosemida, 1 miligramo por kilogramo vía intravenosa, puede disminuir el agua corporal total, particularmente cuando se debe evitar la hipervolemia transitoria asociada con el manitol. El balance de líquidos y los electrolitos debe ser monitoreado de cerca mientras que usan diuréticos osmóticos. La solución salina al 3% es otro agente osmótico potencial para controlar la presión intracraneal. El control de la presión arterial se hace con icardipina 5 miligramos por hora, aumentando 2.5 miligramos cada 5 minutos hasta el máximo de 15 miligramos por hora, o mediante bolos de labetalol de 10 miligramos intravenosa durante 1 a 2 minutos, repetidos cada 10 minutos hasta un máximo de 150 miligramos. Los corticosteroides son evaluados y útiles para tratar el edema cerebral vasogénico. No son efectivos para el edema citotóxico y puede aumentar la glucosa en el plasma, exacerbando la isquemia cerebral y complicando el manejo de la diabetes tipo 2. Para pacientes sin isquemia cerebral, una dosis inicial de dexametasona de 20 a 100 miligramos, seguidos de 4 miligramos a su vez en el día, parecen ser efectivos y minimizan los efectos adversos. La dexametasona se puede administrar por vía intravenosa o oral. La craneotomía descompresiva: se puede realizar una craneotomía con duraplastía para proporcionar el espacio para la inflamación del cerebro. Este procedimiento puede prevenir muertes, pero el resultado funcional general puede no mejorar mucho.